12 enigmas ancestrales, sepultados bajo el suelo de Brasil. 12 preguntas que desafían nuestra comprensión del pasado. Científicos recurren al carbono 14, al radar de penetración terrestre, al análisis de ADN, pero las respuestas siguen eludiéndonos. Esferas de piedra perfectas que parecen preceder a cualquier civilización conocida. Pinturas rupestres que rivalizan en antigüedad con las obras maestras de Europa. Restos humanos que obligan a reescribir la historia de la llegada del hombre a Sudamérica. Artefactos que insinúan una sabiduría avanzada, floreciendo milenios antes de lo imaginable. ¿Qué secretos aguardan en las profundidades del tiempo brasileño? ¿Por qué la ciencia moderna se topa con un muro al intentar descifrar estos misterios? ¿Qué descubrimientos están a punto de pulverizar los libros de historia? Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde la arqueología se encuentra con el enigma. Serra da Capivara, Brasil, estado de Piauí. Imagina un lugar donde las rocas susurran secretos milenarios, un lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. Estamos en el año 8000 a.C. Las paredes de las cavernas están cubiertas de pinturas rupestres que, según la versión oficial, no deberían existir. La arqueología dominante nos dice que los primeros humanos llegaron a Sudamérica hace 12.000 años. Pero, ¿qué ocurre cuando la evidencia contradice la teoría? Las pinturas de Serra da Capivara, fechadas con carbono 14, revelan una antigüedad sorprendente. 25.000 años. 13 milenios antes de la supuesta llegada de los primeros pobladores. Durante 4 décadas, Niede Guidon dedicó su vida a documentar más de 30.000 sitios de arte rupestre en la región. Su equipo descubrió herramientas de piedra enterradas en estratos que datan de hace 50.000 años, carbón vegetal de antiguas fogatas, fragmentos de huesos, pruebas irrefutables. En 1991, el gobierno brasileño declaró el área Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, las principales revistas arqueológicas del mundo rechazaron los hallazgos de Guidon. Imposible, decían. Caída de rocas, formaciones naturales. Pero las pinturas cuentan una historia diferente. Escenas de caza detalladas, figuras humanas con arcos, animales extintos hace milenios, perezosos terrestres gigantes, tigres dientes de sable. Cada trazo es deliberado, intencional. Aquellos artistas sabían perfectamente lo que estaban plasmando en la roca. Esta gente sabía lo que pintaba, afirmó Guidon antes de su fallecimiento en 2023. Hoy, más de 47.000 visitantes acuden cada año a este lugar enigmático. El carbono 14 no miente. Los huesos siguen revelando edades cada vez mayores. 56.000 años, luego 60.000. Cada nuevo estrato empuja la fecha de la llegada del hombre a un territorio inexplorado, a lo que se considera imposible. Pero la controversia no termina ahí. Museos de todo el mundo se niegan a exhibir los artefactos encontrados en Serra da Capivara. Demasiado polémico. Las implicaciones de estos descubrimientos podrían reescribir por completo la historia de las migraciones humanas. ¿Estamos listos para cuestionar lo que creíamos saber? Monte Alegre, Amazonia. 11.500 años antes de nuestra era. ¿Qué secretos guarda este lugar a orillas del río Amazonas? Aquí, fragmentos de cerámica desafían todo lo que creíamos saber sobre el origen de la alfarería. La arqueología nos enseña que la cerámica evoluciona gradualmente, que las sociedades de cazadores-recolectores no dominan técnicas complejas. Pero estos fragmentos cuentan una historia diferente. Técnicas de cocción avanzadas, diseños ornamentales intrincados, vasijas rituales de una sofisticación asombrosa. En 1991, el equipo de Anna Roosevelt excavó este yacimiento. Lo que encontraron enterrado bajo tierra desafió la cronología establecida. Capas de cerámica más antiguas que cualquier hallazgo comparable en el Viejo Mundo. La cerámica más antigua de China data de 9000 a.C. Estas piezas son 2500 años más antiguas. Estos fragmentos revelan un dominio absoluto del control de la temperatura, múltiples etapas de cocción, esmaltes complejos creados con minerales locales.
Y junto a esta cerámica, puntas de lanza de piedra, anzuelos de hueso, piedras para moler frutos de palma. Esto no era un campamento temporal. Era un asentamiento permanente, un hogar para generaciones. Aquí, en la Amazonia, una civilización desarrolló la tecnología cerámica de forma independiente. Hemos encontrado el nacimiento de la alfarería, declaró Roosevelt a National Geographic. Pero la historia no termina ahí. Las comunidades indígenas locales afirman que sus ancestros siempre supieron de estos antiguos alfareros. Sus tradiciones orales hablan de maestros artesanos que vivieron a orillas del Gran Río. Durante décadas, los científicos descartaron estas leyendas. Ahora, la cerámica les da la razón. Los análisis del suelo revelan algo aún más sorprendente. Un asentamiento continuo que se extendió durante 3000 años. ¿Qué impulsó a esta civilización perdida? ¿Qué otros secretos aguardan ser descubiertos en las profundidades de la Amazonia? Número 3. La Piedra de Ingá. Fecha desconocida. Estado de Paraíba, Brasil. Ante nosotros, una colosal pared de roca. Un enigma grabado en piedra que desafía toda interpretación. 24 metros de longitud, 4 de altura. Una superficie cubierta por cientos de símbolos indescifrables. Espirales hipnóticas, figuras humanas distorsionadas, patrones geométricos imposibles, animales extintos. En 1898, Francisco Pavía catalogó más de 400 símbolos distintos. Los Potiguara, habitantes ancestrales de la región, aseguran que la piedra ya era antigua cuando sus antepasados llegaron a estas tierras. Pero, ¿qué secretos esconde esta roca milenaria? La datación por radiocarbono resulta inútil en grabados pétreos. El análisis estilístico revela múltiples épocas, esculturas superpuestas, técnicas dispares. Los símbolos desafían toda clasificación. No se asemejan a la escritura fenicia, ni a la egipcia, ni a ningún sistema de escritura indígena brasileño conocido. El análisis computacional, exhaustivo y minucioso, no encuentra patrones lingüísticos, secuencias repetitivas que sugieran un lenguaje. Sin embargo, la disposición de los símbolos es claramente intencional, organizada, significativa, para alguien. La piedra se alinea perfectamente en el eje este-oeste. Algunos símbolos coinciden con los solsticios, otros rastrean la posición de las estrellas. ¿Conocimiento astronómico codificado en la roca? Alguien en un pasado remoto estaba registrando el cielo. Simplemente no sabemos quién, afirma la arqueóloga Gabriela Martín. Imagina la magnitud del desafío. La piedra pesa alrededor de 600 toneladas. Su traslado habría requerido una ingeniería avanzada. Pero el tiempo, implacable, es nuestro enemigo. La lluvia erosiona los grabados año tras año. Los vándalos, en busca de souvenirs macabros, arrancan fragmentos de la historia. En 2005, las autoridades locales erigieron una valla protectora alrededor del sitio. ¿Pero fue demasiado tarde? Se estima que la mitad de los símbolos ya están dañados irreparablemente. El reloj corre. ¿Podremos descifrar el mensaje antes de que se pierda para siempre? Brasil, un territorio vasto, indómito, que guarda secretos milenarios. Imagina esto: esferas de piedra perfectas, diseminadas en un área que supera los 1000 kilómetros cuadrados. Algunas del tamaño de un balón de baloncesto, otras colosales, comparables a camiones de carga. La más grande, imponente, alcanza los 3 metros de diámetro y pesa 15 toneladas. ¿Qué propósito tenían estas esferas? ¿Quién las creó? La precisión es asombrosa, su redondez es perfecta, con una exactitud milimétrica. En 1914, el coronel Candido Rondón, durante sus expediciones amazónicas, fue el primero en documentar este fenómeno. En un solo valle, contabilizó más de 90 de estas misteriosas formaciones. Los indígenas Nambicuara, habitantes ancestrales de la región, le revelaron que las esferas existían desde el principio de los tiempos. Pero la historia no termina ahí. El radar de penetración terrestre revela algo aún más intrigante. Muchas más esferas, ocultas bajo siglos de sedimentación.
El material con el que fueron esculpidas añade otro nivel al enigma: granito, diabasa, arenisca, rocas que no son originarias de la zona. La cantera de granito más cercana se encuentra a 200 kilómetros de distancia. ¿Cómo transportaron estas gigantescas rocas? Y lo más desconcertante, no hay rastro de herramientas en la superficie de las esferas, ni una sola marca que revele el método de su creación. Incluso con la tecnología actual, lograr tal precisión en granito es un desafío formidable. Los estudios geológicos confirman que las esferas reposan sobre el lecho rocoso natural, descartando una colocación reciente. Las capas de sedimentos sugieren que han estado expuestas a los elementos durante milenios. El análisis de radiocarbono de material orgánico circundante data su origen entre 8.000 y 12.000 años atrás. Esta monumental obra representa millones de horas de trabajo, el esfuerzo de toda una civilización. Culturas como la de Costa Rica o la isla de Pascua también tienen esferas similares, pero su origen se atribuye a sociedades conocidas. Las esferas brasileñas, sin embargo, preceden a cualquier sociedad organizada reconocida por los arqueólogos. No hay cerámica, ni estructuras permanentes, ni evidencia de una población masiva capaz de llevar a cabo semejante empresa. El misterio se profundiza bajo la tierra, enterrado, olvidado. ¿Qué secretos aguardan ser descubiertos? ¿Qué civilización perdida fue capaz de crear estas maravillas? El tiempo y la investigación quizás nos den las respuestas. Número 5. Lagoa Santa, Brasil. Cráneos de hace 11.000 años, Mina de Gerais. Restos humanos que desafían todo lo que creíamos saber sobre los primeros americanos. ¿Qué hace a estos cráneos tan especiales? Su forma. Largos, estrechos, con una estructura ósea que no coincide con la de los nativos americanos, ni con los asiáticos, ni siquiera con los europeos. Desde 1995, Walter Neves estudió más de 70 cráneos de esta región. Modelos computarizados los compararon con poblaciones de todo el mundo. El resultado fue sorprendente. La mayor similitud se encontró con aborígenes australianos y poblaciones africanas. No con los rasgos asiáticos que esperaríamos encontrar en los migrantes del puente terrestre de Bering. ¿De dónde vinieron realmente estas personas? Neves llegó a una conclusión impactante. Vinieron de otro lugar. El cráneo más famoso perteneció a una mujer que murió hace aproximadamente 11.400 años. Su reconstrucción facial revela rasgos africanos: pómulos altos, nariz ancha. Una imagen que contradice los libros de historia sobre los primeros habitantes de América. La esperanza de un análisis de ADN se desvaneció rápidamente. Los huesos estaban demasiado degradados, pero la tragedia estaba a punto de golpear de nuevo. En 2018, un incendio devastador consumió el Museo Nacional de Brasil. El cráneo de Lúcia, como se le conocía, fue destruido. 20 millones de artefactos perdidos para siempre. El 90% de la colección del museo reducida a cenizas. Las cámaras de seguridad capturaron el horror. 2 siglos de investigación devorados por las llamas. Los últimos vestigios físicos de los primeros brasileños se convirtieron en polvo. Pero la historia no terminó ahí. Afortunadamente, Neves había realizado mediciones detalladas, escaneos tomográficos y modelos tridimensionales. Los datos sobrevivieron. Y esos datos cuentan una historia asombrosa, la de personas con rasgos africanos viviendo en Brasil miles de años antes de que cualquier ruta migratoria conocida pudiera haberlos llevado allí. ¿Cómo es posible? Piensa en esto. ¿Era la dispersión humana mucho más compleja de lo que imaginamos? ¿Llegaron múltiples grupos a América de forma independiente? Investigaciones genéticas recientes respaldan la teoría de múltiples oleadas migratorias. Diferentes poblaciones llegando en diferentes momentos. Los cráneos brasileños podrían representar a un grupo que no sobrevivió. Su huella genética se desvaneció, reemplazada por los recién llegados. Solo los huesos quedaron para contar su historia. Una historia que nos obliga a reescribir el pasado.
En lo profundo de la Amazonía, bajo la densa bóveda de la selva, yace un misterio que desafía nuestra comprensión de la historia. Hablamos de los geoglifos amazónicos, colosales estructuras de tierra que permanecieron ocultas durante siglos. Imagina, perfectos círculos, cuadrados imponentes, intrincados diseños geométricos que se extienden a lo largo de cientos de hectáreas. Solo visibles desde el aire, estos monumentos emergen cuando la selva cede ante la deforestación. Fue Alceuranzi quien, volando sobre áreas deforestadas, vislumbró por primera vez estas enigmáticas figuras. Los ganaderos locales conocían su existencia, pero las atribuían a caprichos de la naturaleza. Sin embargo, la arqueología reveló la verdad: eran creaciones humanas. Más de 400 sitios han sido identificados por satélite en el estado de Acre. Pero, ¿quiénes fueron los artífices de estas maravillas? ¿Y con qué propósito movilizaron millones de metros cúbicos de tierra, requiriendo generaciones de trabajo organizado? El carbono 14 revela que estas construcciones se remontan a un período comprendido entre 200 y 2000 años atrás. Algunas servían como fortificaciones defensivas, otras como escenarios ceremoniales. Algunas incluso parecen alinearse con los astros, revelando un profundo conocimiento astronómico y una maestría en geometría e ingeniería. Estos geoglifos desafían la narrativa tradicional sobre el desarrollo de la Amazonía. La idea de pequeñas tribus viviendo en armonía con la naturaleza se desmorona ante la evidencia de sociedades complejas, vastas poblaciones y una gestión ambiental a gran escala. El análisis del suelo revela aún más secretos. Los constructores de los geoglifos dominaban técnicas agrícolas avanzadas, creando una tierra negra excepcionalmente fértil, conocida como terra preta. Esta tierra, 4 veces más productiva que el suelo circundante, sigue siendo fértil hasta nuestros días. ¿Qué sucedió con esta civilización avanzada? La respuesta podría estar en las enfermedades traídas por los conquistadores españoles en el siglo XVI, que diezmaron a las poblaciones indígenas y sepultaron su conocimiento en el olvido. Cada nuevo claro en la selva revela nuevos geoglifos. Se estima que más de 1000 sitios permanecen aún sin descubrir. La verdadera magnitud de la civilización amazónica apenas comienza a emerger. Lo que creíamos que era una selva virgen, en realidad, fue un paisaje meticulosamente gestionado y transformado por manos humanas durante siglos. Un pasado oculto que está reescribiendo la historia de la Amazonía y quizás la de toda la humanidad. Número 7. Cerámica Marajoara. Retrocedamos en el tiempo. Entre los años 400 y 1400 de nuestra era, en la isla de Marajó, en plena Amazonía, floreció una cultura que desafía todo lo que creíamos saber sobre el mundo precolombino. Una civilización capaz de crear arte que rivaliza con las grandes culturas de la antigüedad, en la Amazonía. Suena a leyenda, pero es real. Urnas funerarias colosales, decoraciones intrincadas que parecen imposibles, un dominio técnico que sencillamente no debería existir. Esta es la cerámica Marajoara. Fue en 1870 cuando Charles Hart describió científicamente esta cerámica por primera vez. Pero mucho antes, los coleccionistas locales ya desenterraban fragmentos, vendiéndolos a museos europeos. Y lo que revelaban estas piezas completas era asombroso. Figuras humanas detalladas, motivos animales estilizados, patrones geométricos complejos pintados con pigmentos minerales. Pero, ¿qué hace a estas urnas tan especiales? Algunas alcanzan los 2 metros de altura y pesan más de 300 kilogramos. Imagina la maestría necesaria para cocer semejantes moles de arcilla. Exigía un control preciso de la temperatura, una tecnología de hornos que se creía inexistente en esta época y lugar. Los alfareros Marajoara comprendían la química de la arcilla, la expansión térmica, técnicas de esmaltado que no se verían en otras partes de América hasta mucho después. ¿Cómo lo lograron? Los análisis de rayos X revelan algo aún más inquietante. Estas cerámicas contienen restos humanos, huesos de individuos de alto estatus, a juzgar por las ofrendas que los acompañan,
adornos de oro, cuentas de jadeíta, conchas exóticas traídas de costas lejanas. Estas prácticas funerarias sugieren una compleja red de creencias religiosas, jerarquías sociales bien definidas y rutas comerciales que se extendían por miles de kilómetros. Pero, ¿qué ocurrió con esta civilización? Alrededor del año 1400, la tradición alfarera marajoara se extinguió repentinamente. La llegada de los españoles trajo consigo enfermedades, guerras y el colapso de la población. El conocimiento artístico se perdió con los alfareros. Hoy, incluso los ceramistas modernos luchan por replicar sus técnicas. Las simulaciones por ordenador no logran descifrar el proceso de cocción. El secreto se ha desvanecido en el tiempo. Museos de renombre mundial, como el Louvre, el Museo Británico y el Metropolitan Museum of Art, exhiben orgullosamente obras marajoara. Sin embargo, la gran mayoría de estas piezas fueron saqueadas de sus sitios originales sin la debida documentación. El contexto, la historia, destruidos. Pruebas arqueológicas perdidas para siempre en manos de coleccionistas privados y traficantes del mercado negro. ¿Qué más se ha perdido con ellas? Brasil, estado de Piauí. Adéntrate en Pedra Furada, un lugar que desafía todo lo que creíamos saber sobre la llegada del hombre a América. ¿Qué secretos esconde este remoto paraje? Hace 50.000 años, mucho antes de lo que la historia oficial nos cuenta, alguien o algo manipuló la piedra aquí. Herramientas líticas que anticipan la presencia humana en el continente por más de 30.000 años. ¿Pero son realmente herramientas? Fabio Parenti, junto a su equipo, excavó este sitio en la década de los 80, desenterrando artefactos de piedra en estratos geológicos intactos. El carbono 14 reveló una edad sorprendente, hasta 58.000 años. La termoluminiscencia confirmó la antigüedad de las propias piedras. La controversia estalló. Los escépticos insisten, son simples formaciones naturales, geohechos moldeados por la geología, no por manos humanas. Pero el microscopio revela una historia diferente. Bulbos de impacto, patrones de lascado inconfundibles, huellas de uso que delatan el contacto con madera, hueso, piel, evidencia irrefutable de tecnología ancestral. Las herramientas se agrupan alrededor de antiguos fogones, piedras reventadas por el calor, huesos calcinados, capas de sedimento impregnadas de carbón. Un dominio del fuego que habla de cocción, de conservación, de patrones de comportamiento humano que se extienden a lo largo de milenios. Esta gente sabía exactamente lo que hacía, sentenció Parenti. Durante décadas, las principales revistas científicas rechazaron la publicación de estos hallazgos. Demasiado controvertidos. Imagina esto. Si el ser humano llegó a Sudamérica hace 50.000 años, se derrumbarían los modelos migratorios globales. La teoría Clovis First, pilar de la arqueología americana, se tambalearía. Carreras académicas consolidadas, construidas sobre cronologías establecidas, se verían amenazadas. Pero Pedra Furada no está sola. Otros sitios como Monteverde en Chile y Meadow Croft en Pensilvania arrojan fechas similares. Un patrón global emerge, sugiriendo una dispersión humana más temprana y compleja de lo que jamás sospechamos. ¿Podrían estas herramientas brasileñas representar la evidencia más antigua de tecnología humana en Sudamérica? La pregunta sigue abierta, desafiando los límites de nuestro conocimiento y abriendo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Número 9. Río de Janeiro. En el corazón de una jungla urbana, un enigma tallado en piedra. Las Tiuca. Petroglifos ancestrales. Un laberinto de símbolos grabados en granito que desafían nuestra comprensión. Cientos de figuras, espirales hipnóticas, representaciones humanas distorsionadas, diseños abstractos, un lenguaje perdido en el tiempo. Imagina un lugar donde la naturaleza salvaje se fusiona con el bullicio de una metrópolis. Aquí, en uno de los parques urbanos más grandes del mundo, estas enigmáticas inscripciones han resistido el paso de los siglos. Fue en 1895 cuando el naturalista alemán
Hermann von Ihering, documentó por primera vez estos grabados rupestres, catalogando más de 200 símbolos distintos en 15 emplazamientos diferentes. Los indígenas Tamo afirmaban que eran obra de sus antepasados, pero los colonos portugueses los descartaron como simples rasguños aleatorios. ¿Pero qué revelan las investigaciones modernas? Un análisis exhaustivo confirma que no son producto del azar. Existe una intencionalidad clara, una coherencia estilística innegable. Motivos recurrentes, composiciones organizadas que se extienden a lo largo de múltiples superficies rocosas, revelando diferentes periodos de creación. Generaciones sucesivas que regresaban a los mismos lugares sagrados. Estos símbolos no se ajustan a ningún sistema de escritura conocido. El análisis computacional no detecta una estructura lingüística discernible. Sin embargo, ciertos patrones se repiten insistentemente en diferentes sitios. ¿Un vocabulario simbólico compartido? ¿Un significado común entre sus creadores? ¿Una continuidad cultural que abarca siglos, incluso milenios? Pero el tiempo se agota. El implacable avance urbano amenaza con borrar este legado. La construcción se adentra cada vez más en la selva. El vandalismo desfigura las esculturas expuestas. La contaminación generada por 20 millones de habitantes corroe las superficies de piedra. Varios sitios descubiertos, a principios del siglo XX, han sido completamente destruidos, sepultados bajo centros comerciales, edificios residenciales y autopistas. Los petroglifos que aún se conservan nos ofrecen una ventana a las culturas nativas perdidas, sus creencias religiosas, sus observaciones astronómicas, sus marcas territoriales. Una historia completa grabada en piedra, pero escrita en un idioma que aún no podemos descifrar. Cada símbolo encierra un significado profundo, un secreto que quizás nunca lleguemos a desentrañar. ¿Qué misterios aguardan ser revelados en estas rocas silenciosas? Número 10. Serra do Roncador, Brasil. La fecha, un enigma. Imagina formaciones colosales de cuarzo cristalino dispuestas en patrones geométricos perfectos. Algunas, obra de la naturaleza, otras con la inconfundible marca de la mano humana. Estos cristales no están simplemente amontonados. Revelan una colocación deliberada, diseños intencionales que sugieren un conocimiento ancestral de las propiedades ocultas de los minerales. En 1925, el coronel Percy Fawcett, en su obsesiva búsqueda de la ciudad Z, se adentró en esta región inexplorada. Documentó formaciones masivas de cristales, organizadas en círculos perfectos, cuadrados imposibles, complejas geometrías que desafían la lógica de la naturaleza. Alguien, con una sabiduría avanzada, colocó esas piedras allí. Palabras que escribió antes de desaparecer para siempre. Hoy, investigaciones geológicas modernas confirman las observaciones de Fawcett. Los cristales contienen elementos traza que no existen en el lecho rocoso local. Fueron transportados desde lugares remotos, un viaje de proporciones épicas, pero hay más. Algunos cristales exhiben marcas de herramientas, evidencia irrefutable de modificación humana. Cortes precisos, formas esculpidas con técnicas que aún desconocemos. Para el pueblo chavante, los sitios de los cristales son sagrados. Sus tradiciones orales hablan de antiguos maestros, poseedores de la medicina de la piedra, la curación a través de los cristales, una conexión profunda con la conciencia mineral. La ciencia moderna descarta estas creencias como meras leyendas. Pero, ¿qué ocurre cuando la evidencia física apunta a un conocimiento sofisticado de las estructuras y propiedades cristalinas? Estos cristales exhiben efectos piezoeléctricos, generan corriente eléctrica bajo presión, crean campos electromagnéticos, resuenan a frecuencias específicas. ¿Podrían los antiguos haber descubierto estas propiedades miles de años antes que la física moderna? ¿Las utilizaron para propósitos que aún se nos escapan? Mientras tanto, coleccionistas sin escrúpulos saquean estos sitios, extrayendo los cristales para nutrir colecciones privadas, tiendas de metafísica y los altares de la New Age. Cada cristal robado destruye el contexto arqueológico.
borrando la posibilidad de comprender los diseños originales. El legado de los antiguos maestros de los cristales se desvanece, pieza por pieza, en manos privadas. ¿Qué secretos se perderán para siempre? Número 11. Los misteriosos tornos de Xingu. La fecha, un enigma. La ubicación, la cuenca del Amazonas. Fragmentos de cerámica, testigos silenciosos de un pasado que desafía nuestra comprensión. ¿La prueba irrefutable? Marcas consistentes con el uso de tornos de alfarero. Aquí reside la paradoja. Los libros de historia nos dicen que el torno de alfarero no llegó a América hasta la llegada de los europeos, allá por el siglo XVI. Pero estos fragmentos se adelantan a ese contacto por siglos. Retrocedamos a 1967. El arqueólogo brasileño Paulo Duarte, explorando el río Xingu, se topa con algo extraordinario. Fragmentos de cerámica con crestas características, un grosor uniforme, una simetría imposible de lograr a mano. El análisis de laboratorio revela lo impensable: huellas inconfundibles del uso de un torno, patrones de fuerza centrífuga, la firma inconfundible de una técnica de rotación. La datación por radiocarbono del material orgánico circundante arroja una fecha sorprendente: entre 800 y 1200 años atrás. Eso significa que el torno de alfarero ya se utilizaba en Brasil 3 siglos antes de la llegada de Colón. ¿Cómo es posible? ¿Acaso una tecnología olvidada? La respuesta parece apuntar a una conclusión audaz: una invención independiente. Los alfareros indígenas reinventaron el torno, desarrollando una técnica cerámica sofisticada sin influencia externa. Esta cerámica revela un dominio técnico asombroso: control preciso de la temperatura, preparación meticulosa de la arcilla, tratamientos superficiales ingeniosos utilizando minerales locales. Estos artesanos comprendían la expansión térmica, los coeficientes de contracción, las atmósferas de cocción, conocimientos que a los ceramistas europeos les costaría siglos dominar, a base de prueba y error. Y el misterio se profundiza. Cerámica similar, trabajada con torno, ha aparecido en otros sitios a lo largo del Xingu. Diferentes periodos, múltiples grupos utilizando la misma técnica. Esto sugiere una red de conocimiento compartido, una transmisión cultural entre comunidades, tradiciones técnicas transmitidas de generación en generación. Un legado que perduró hasta que las enfermedades y las guerras diezmaron las sociedades indígenas, silenciando para siempre a estos maestros alfareros. ¿Qué secretos ocultan las antiguas civilizaciones de América? Objetos que desafían nuestra comprensión de la historia, artefactos que parecen imposibles. La cerámica precolombina. Los museos la catalogan como anómala, demasiado avanzada para su tiempo. ¿Cómo es posible? Las explicaciones oficiales intentan minimizar lo evidente. Marcas circulares, dicen, son simples fenómenos naturales, caprichos de la geología, huellas accidentales, pero la ciencia de los materiales no miente. El análisis revela algo perturbador. Observa con atención. Esas crestas, esos surcos, son inconfundibles. Indican un proceso de rotación, un torneado sofisticado, una técnica que supuestamente no existía en América hasta la llegada de los europeos. El objeto número 12. Una pieza clave en un rompecabezas que podría reescribir la historia. ¿Una innovación autóctona, nacida siglos antes del contacto con el viejo mundo? ¿O la prueba de una influencia externa, de un conocimiento perdido que desafía todo lo que creíamos saber? A lo largo de la costa atlántica de Brasil se alzan colosos olvidados, los Kopse-Muslowe, o conchales. Imagina esto: monumentales elevaciones artificiales, algunas alcanzando los 30 metros de altura, extendiéndose a lo largo de kilómetros. Pero no son formaciones naturales. Son el resultado de milenios de actividad humana, construidos con millones y millones de conchas. ¿Qué secretos guardan estas montañas de marisco? Estos conchales no son simples vertederos, son la prueba fehaciente de sociedades complejas, comunidades prósperas que dependían del océano para su sustento.
En su interior, los arqueólogos han desenterrado enterramientos humanos, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra y hueso, revelando una ventana al pasado. El carbono 14 no miente. La ocupación de estos sitios se remonta a hace 8.000 años, mucho antes de la llegada de la agricultura a Brasil. ¿Es posible que sociedades de cazadores-recolectores fueran capaces de construir monumentos que rivalizan con las antiguas pirámides? Cada conchal es un libro de historia estratificado. Capa tras capa, revelan cambios culturales sutiles pero significativos, variaciones en los estilos de los artefactos, en las prácticas funerarias, incluso en los restos de comida. Pero hay más. El análisis del suelo revela algo sorprendente. Estos conchales fueron diseñados meticulosamente. Su ubicación estratégica sugiere una comprensión profunda de la dinámica costera. ¿Eran utilizados para la defensa, para controlar las inundaciones, para protegerse del viento? Los constructores de estos conchales eran ingenieros expertos, capaces de gestionar el paisaje, comprender los patrones de las mareas y los ciclos climáticos estacionales. Desarrollaron prácticas pesqueras sostenibles que permitieron el florecimiento de grandes poblaciones durante miles de años. ¿Cómo lograron tal hazaña? ¿Qué conocimientos perdidos se esconden bajo estas montañas de conchas? Durante siglos, los colonos portugueses saquearon los sambaquis, esos monumentales montículos de conchas que salpicaban la costa brasileña. Su botín: cal de concha, un material esencial para levantar sus fortalezas e iglesias. Pero esta rapiña implacable tuvo un costo devastador. Décadas de extracción indiscriminada borraron del mapa la mayor parte de estos sitios ancestrales. Piensa en esto: lo que la historia había tardado milenios en construir fue reducido a polvo en apenas unas décadas, alimentando los ambiciosos proyectos de construcción europeos. Evidencias arqueológicas invaluables, transformadas en simple argamasa y cemento. Afortunadamente, algunos sambaquis resistieron. En su interior, millones de conchas susurran historias olvidadas. Cada una representa una comida, una vida sostenida, una comunidad nutrida. La asombrosa escala de estos montículos sugiere poblaciones mucho mayores de lo que se creía posible. Sociedades complejas, prósperas, floreciendo a lo largo de la costa de Brasil durante milenios, mucho antes de que los europeos siquiera soñaran con descubrir estas tierras. ¿Qué secretos más profundos aguardan ser desenterrados bajo estas montañas de conchas? Pero esto lo cambia todo. Año 2022. Un radar de penetración terrestre revela una estructura colosal bajo el mayor montículo de conchas de Bachi. No eran simples vertederos, eran algo más: fundamentos de piedra, cámaras intrincadamente dispuestas, una arquitectura que desafía todo lo que creíamos saber sobre las construcciones en Sudamérica. ¿Qué secretos guardaban estos montículos? ¿Qué protegían celosamente del tiempo, de la intemperie, de miradas indiscretas? Las piedras inferiores revelan algo asombroso: rastros de herramientas, uniones precisas. Una ingeniería que sencillamente no debería existir. El análisis de radiocarbono de material orgánico atrapado en la estructura arroja un resultado impactante: 9.000 años de antigüedad. Esto la convierte en una de las construcciones más antiguas de todo el continente americano. Más antigua que Caral, en Perú. Más antigua que cualquier edificación en Norteamérica. ¿Qué estaban construyendo? Y aún más intrigante, ¿por qué decidieron sepultarlo bajo toneladas de conchas? Las imágenes del radar son elocuentes: corredores laberínticos, cámaras centrales, una arquitectura deliberada, ahora oculta bajo los desechos marinos acumulados durante siglos. Estos constructores no solo crearon un monumento, también se dedicaron generación tras generación a ocultarlo. Piensa en esto: durante milenios guardaron un secreto. 9.000 años después, hemos desenterrado su misterio, oculto bajo un mar de conchas.